Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast Variedades Ignacianas. ¿Qué tal, padre? ¿Cómo está? Maciel, yo estoy bien, muy bien, gracias a Dios. Contento de estar aquí compartiendo contigo y con estos dos invitados tan especiales que tenemos en el día de hoy, ¿eh? Así es. Y hoy tenemos nada más y nada menos que... Bueno, por una parte tenemos a Yolanda. Yolanda, tu apellido se me olvidó, increíble. ¿Taveras? Yolanda Taveras, que es psicóloga, la encargada del Departamento de Psicología de Loyola. Y para nosotros es un gran honor, un gran placer tenerte aquí. Así que bienvenida aquí a Radio Marién y a este podcast Variedades Ignacianas. Gracias. Y tenemos a Carlos, que ya es nuestro y está Exacto. aquí nueva vez con nosotros. Exacto, que también trabaja como psicólogo en el Loyola. Y bueno, estamos disfrutando también de él. Por un tiempo, al menos, hasta que, bueno, la compañía de Jesús lo saque de Loyola y se lo lleve ya para el noviciado. Carlos, bienvenido. Sí es, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo no? Pues miren, hemos querido compartir con ustedes en este día, ¿no? Y todo lo que nosotros vamos viendo, ¿no? En la sociedad, con los jóvenes, con los adolescentes. Yo particularmente no soy partícipe de estar como echándole la culpa a los jóvenes en todo, ¿no? Que los jóvenes de ahora no son esto, que no son lo otro. Y a los jóvenes a veces como que le echamos mucha culpa. Ustedes como psicólogos y trabajando con adolescentes y con jóvenes, ¿cómo ustedes ven la sociedad hoy día desde los adolescentes y desde los jóvenes? Bueno, es importante destacar que cada generación, cada etapa, cada grupo generacional presenta sus propias problemáticas, ¿no? Yo creo que si nosotros nos sentamos y empezamos a leer libros que se escribieron hace 300 años, podría definir alguna de las razones por las que la juventud tiene problemas, y si lo comparamos serían los mismos que el día de hoy. Dígase que cada etapa va a traer sus propios desafíos acorde a cómo el mundo va cambiando. Okay. Si pudiéramos reducir las problemáticas que tienen los jóvenes al día de hoy, creo que podrían identificarse en violencia, educación y quizás acceso a oportunidades laborales de vida digna. Y esto se debe a las demandas que está imponiendo el mundo al día de hoy. Okay. También es importante conocer la realidad de cada joven. ¿Cuáles son esos factores de riesgo que inciden a esos comportamientos? Entonces, a medida en cómo ellos se comportan, así nosotros en la sociedad vamos a ver esos cambios que afectan a los jóvenes, y que todos sabemos que eso viene desde un componente familiar. Yeah. Desde cómo está la estructura familiar, así se va a comportar el joven. Es una señal como de alerta y de decirnos nosotros cómo andamos a nivel familiar. Ok. Siempre se habla de eso, precisamente, de que los jóvenes, bueno, toda persona, ¿no? La familia como núcleo principal de cada persona, ¿no? Es, valga la redundancia, lo principal, ¿no? Y de donde vienen la primera formación. ¿Por qué es tan importante? Porque estas cosas se dicen siempre, pero ¿por qué es tan importante, tan determinante la familia en cuanto al comportamiento de las personas? Es que la familia es la estructura fundamental del ser humano. O sea, cuando nosotros tenemos una familia, tenemos una estructura que nos va a educar, nos va a proteger, nos va a enseñar, nos va a cuidar y nos va a enseñar la realidad de la vida. A medida en que los jóvenes van creciendo, imagínate tú un hogar disfuncional, por más que una mamá sola quiera darle todo lo que el niño necesita, hace falta una figura paterna para completar eso. Entonces, cuando tenemos una familia disfuncional, tenemos un desequilibrio emocional, estructural, familiar, social, económico, de toda índole. Okay. Si nosotros nos ponemos a pensar, un niño, por mencionarlo, llega a la sociedad y va comprendiendo su núcleo familiar como lo normativo del mundo. Bien, ya sea una familia normativa, dígase mamá, papá y hermanos, o una familia un poquito más grande donde quizás ayudan a criar abuelos, tíos, donde papá o mamá no están presentes. Por lo menos hasta los 5 años de edad, el niño va a pensar que eso es lo normal y que así funciona el mundo entero y que cada individuo vive bajo la misma estructura. Cuando el niño empieza a crecer, se da cuenta que hay otras familias que funcionan de manera diferente. Entonces, estos recursos que este niño recibió desde la gestación
hasta los 5 años de edad van a empezar a definir cómo va a ser su vida de adulto, cómo se va a relacionar. Si cuando yo era pequeño yo vi a mamá y a papá que se daban mucho amor y cariño, yo comprendo que lo normal es que los adultos se den amor y cariño, por ende es muy probable que cuando yo me case a mi esposa yo le dé mucho amor y cariño. Y así sucesivamente, acorde a cómo esa familia se esté desarrollando y cómo el niño vaya percibiendo cómo funciona esa estructura familiar. Yolanda comentaba que obviamente va a influir en lo económico, en lo familiar, la estructura, inclusive el estilo y el tipo de personalidad que va a tener ese niño. Entonces, asertivamente, muchas de las realidades que vemos hoy, como compartía Yolanda, se deben a la estructura familiar. Ok. ¿Han tenido una relación, o sea, directa así con adolescentes, con jóvenes, que tratan quizás en el día a día o en otros espacios también? ¿Cuáles han sido esos casos quizás con los que ustedes se han topado y las realidades que ven en estos jóvenes actualmente? Bueno, nosotros vemos una de las preocupaciones de los jóvenes son los hogares disfuncionales, los conflictos familiares. Cuando hablo de disfuncionalidad, estoy hablando de separación de padres, de niños que viven con un tutor, niños que tienen carencias emocionales y que se manifiestan dependiendo en el espacio que ellos se encuentren y qué actividad haya que se convierta en un detonante, por así decirlo. O sea, dependiendo en el espacio que el joven esté o el adolescente esté y se encuentre presionado y encuentre un detonante, va a manifestar esa necesidad que él tiene. Entonces, eso ha sido uno de los desafíos de nosotros, enfrentarnos con jóvenes que han encontrado detonantes y han manifestado su necesidad. Por así decirlo, podríamos poner un ejemplo, un espacio de convivencia donde tenemos muchos muchachos de diferentes lugares, comunidades, de diferente estatus social, y encontrarse en esa realidad puede pasar cualquier eventualidad, el joven ponerse a llorar, pero en realidad esa no es la situación que le está provocando. Ese fue el detonante y fue la señal de alerta que nos dice a nosotros que hay una necesidad de apoyo, hay una necesidad de apoyo psicoafectivo que nosotros debemos de acompañar, y es imposible no comunicar. Quizás los jóvenes no son tan expresivos como un adulto y puede decir esto es lo que siento, pero su comportamiento a nosotros como psicólogos nos deja mucho que decir, o sea, su comportamiento no habla. ¿Qué es un detonante? Porque acuérdate que precisamente esto lo ven muchos jóvenes también, ¿no? Y uno, bueno, los términos como que no lo dominamos bien. Ustedes son psicólogos, ustedes sí, pero ¿qué es un detonante? Podría explicarte un poquito para que entienda. Un detonante es como en el momento en que me encuentro la presión. Ok. Y esto es lo que me hace estallar. O sea, tengo una acumulación de emociones, de tensiones, y en un momento dado es la manera en cómo yo manifiesto ese sentimiento. Entonces lo podríamos decir, esto fue lo que provocó, esto fue lo que me hizo reaccionar así. Pero nosotros cuando investigamos la realidad del caso vemos que hay otros factores, hay otras situaciones que se han ido presentando y tú la tienes acumulada. Es como una acumulación de emociones. Ok, perfecto. Y se da el caso entonces que no es necesariamente lo que estamos viviendo actualmente a lo que nosotros reaccionamos, sino más bien que, como decía Yolanda, es toda esa tensión que tenemos acumulada, esas emociones son las que quizás en ese momento se nos presenta esa situación, enfrentamos esta situación y lo que hacemos es que expresamos y extrañamos de esta forma, pero en realidad no es por lo que vivimos en el momento, sino por todo lo que tenemos ya acumulado. Ok, bueno. La gota que rebosa la copa. Exactamente. Okay. Es muy... Ahora cada vez yo creo que la psicología está más... tiene más necesidad de ser competente, porque antes nosotros teníamos detonantes que eran muy específicos, como el uso de sustancias ilícitas, casos específicos de violencia intrafamiliar, el uso de alcohol y quizás alguna muerte. Pero ahora con todos los nuevos cambios que nos está trayendo el mundo a la sociedad y todo lo que el mundo tiene para ofrecerle a los jóvenes, los detonantes son generalmente muy difíciles de identificar porque cualquier tipo de conducta puede detonar. Okay. Bien, así como mencionaba Yolanda, quizás tú tienes en una convivencia un grupo de jóvenes de realidades diferentes y hasta un testimonio que dé cualquier joven puede detonar esa cantidad de necesidades en cualquiera de los demás que esté presente.
Y se ha dado este tipo de casos. Nosotros actualmente hemos identificado que los jóvenes manifiestan esas necesidades con algunas de las cosas ya mencionadas anteriormente. El uso del vape, fumar, tomar alcohol, ser rebelde en contra de la autoridad, el tema de la alimentación. También ahora algo que nos ha dado mucho material para empezar a estudiar, para poder brindar un mejor servicio, es el tema de la orientación sexual e identidad sexual, que también hemos identificado que los jóvenes se sienten muy bombardeados por la cantidad de información que hay. Entonces, con este tema es complicado porque los jóvenes no están informados. Y eso es lo que entienden como información verídica y única, lo que se puede ver como muy normativo en la sociedad. Entonces a nosotros nos cuesta porque tenemos que desmontar mucha información para montar información que es útil, que es real y que sabemos que tiene la capacidad de manejarla para la edad evolutiva en la que estamos. Pero más bien quizás sí tienen mucha información, pero entonces no información correcta, ¿no? En el sentido de que en internet se encuentra de todo, ¿no? Y eso que tú dices, por ejemplo, del sexo, de la orientación, de toda esa cuestión, hay muchísimas informaciones, pero lamentablemente no muchas veces sana, por decirlo así, y es como lanzar al joven muchas veces a hacer haz lo que tú quieras, tú eres libre para decidir, para hacer lo que quieras y cuestiones así, ¿no? Exactamente, por una plataforma muy básica como Netflix, que es difícil ya identificar un hogar donde no se tenga acceso a este streaming. La cantidad de contenido que hay para jóvenes incita desde la adolescencia una línea o una tesis muy marcada. Son jóvenes que se ven físicamente, estereotipadamente muy apuestos acorde a lo que la sociedad nos quiere vender, de secundaria, que manejan dinero, que consumen muchas drogas, que tienen sexo desenfrenado y que viven por la vida libremente. Entonces, nuestra tarea aquí es informar, eso está ahí, pero nuestra realidad es esta. Esto te puede afectar por esta realidad, y todo eso es partiendo de la realidad familiar que tiene ese joven. No hay un manual que nos diga si tú tienes este contenido que consumes, tú debes responder de esta forma. Sino que hay un joven que tiene un contenido y acorde a la realidad de ese joven, entonces nosotros aplicamos un tratamiento, ¿no? O un acompañamiento, mejor bien dicho. Ok. Cuando se habla, otro término, ¿no? que está muy usado y más en este tiempo, cuando se habla de los vacíos afectivos, ¿a qué se refiere esto? Muy bien, me gustaría aquí entonces mencionar dos cosas: vacíos, pero también hablar un poquito de los apegos. Los apegos son un tipo de relación que se dan de forma natural cuando somos pequeños y que son necesarios que se den para nosotros desarrollarnos y continuar creciendo con todas las herramientas emocionales que necesitemos. ¿Qué herramientas? Cariño, amor, que cuando yo sea pequeño y esté llorando vayan y me atiendan, que yo sepa que mi mamá o mi papá o mis figuras estén presentes, ¿no? Entonces, cuando ese tipo de situaciones, cuando somos pequeños, no se da, eso puede afectar mi nivel de apego. El apego es esa relación que yo desarrollo de seguridad, de estabilidad, que, por ejemplo, yo sé que mi papá se va a trabajar pero vuelve. Bien, entonces para un niño, por ejemplo, mi papá se fue, puede desarrollar un apego en el que se sienta abandonado y no es consciente en la mayoría de los casos. Entonces, cuando es grande, sus relaciones las va a manifestar con un miedo a ser abandonado y muchas veces va a permanecer en una relación que es tóxica, que no le hace bien, que afecta a su personalidad, a su estado emocional, donde no se les respeta ni su dignidad para no ser abandonado. Bien, entonces estos vacíos emocionales también tienen que ver, van un poquito de la mano con el apego, porque como todos conocemos, un vacío, hace falta algo. Entonces, cuando es en materia de lo emocional, nosotros necesitamos quizás sentirnos seguros cerca de mi familia o de mi pareja, sentirme protegido por mí, por los demás, por mi autoestima, y lo intentamos llenar con otras cosas. Y como dice, es un vacío. O sea, es un vacío, un distanciamiento. Entonces, cuando nosotros tenemos un distanciamiento, que estamos lejos.
Entonces, un distanciamiento emocional. Y en este sentido, ¿de quién? De las personas que más lo necesitamos, que son de nuestros padres o de nuestra familia que están más cerca de nosotros. Entonces, ese vacío emocional tiene un comportamiento en el paciente, o en este caso en el adolescente, en el niño. Y es una realidad porque la familia, principalmente los que trabajan, lo lleva a un sistema. Están trabajando sobre un sistema. Tengo que salir de la casa temprano, llego tarde, ese niño lo está cuidando una persona, en muchos casos no es un familiar, que no te le va a dar ese apego, ese apoyo, esa afectividad que necesita el niño, porque no tiene ese vínculo, es un trabajador, es un acompañador, es un cuidador, ¿me entiendes? Entonces, mamá o papá cuando llegan, tampoco tienen el tiempo para dedicárselo, aunque quieran, en muchos casos, aunque quieran dárselo, no tienen el tiempo, porque hay otras cosas que tienen que prestarle atención. Igual, porque tienen que ir avanzando en el tiempo para ganar tiempo, para hacer cosas, supuestamente no, sí, para el mismo niño o para la misma familia. Y eso del vacío emocional, eso influye mucho, influye en el adolescente, pero también influye en la persona, en quien quiere dar ese acompañamiento, pero no puede. Imagínate, una madre soltera que trabaja en zona franca, se va temprano a las 7 de la mañana, llega a las 5, a las 6 de la tarde a buscar el niño donde lo cuidan, a poder preparar cena, arreglar uniforme, hacer lo que tiene que hacer para el otro día volver a hacer lo mismo. O sea, está trabajando sobre un sistema y ese sistema no nos permite a nosotros, por ninguna parte, diría yo, de dar ese apoyo que necesitamos. Sí lo podemos dar a media. Entonces, ¿qué pasa? Para uno poder suplir un poquito eso, lo está haciendo con cosas materiales. Enemigo número 1 para acabar con la familia. Enemigo número 1 que influye en este proceso que nosotros estamos viendo en la descomposición social con los adolescentes, porque los adolescentes tienen que buscar su refugio. Claro. Tienen que buscar su grupo donde ellos encajan. ¿Entiendes? Entonces, si yo no tengo afectividad de papi y de mami, pero la consigo en un teléfono, que me paso todo el tiempo viendo un teléfono, en videojuegos, juegos en línea, voy a la escuela, me reúno con jóvenes de diferentes ambientes, voy al parque, ahí hay jóvenes de diferentes ambientes, yo voy a buscar en el ambiente donde yo pueda encajar. Y lastimosamente, no siempre el ambiente donde los niños se relacionan son los más favorables, porque hay otros jóvenes o hay alguna persona adulta con un poquito de más habilidad, igual también con necesidades emocionales, pero que tienen otros intereses. Claro. ¿Tú ves? Entonces esos intereses no van de acorde con lo que la familia ha trabajado con el niño, con lo que la familia quiere. Cuando mamá corrige, pero mamá corrige en un momento, y son muchas cosas que influyen, y la raíz, podríamos decir, de mucho de esto es ese vacío emocional o ese vacío afectivo, porque lamentablemente tenemos que cubrir con otras cosas para poder llevar un poquito de equilibrio. Y es importante, o sea, todo esto sucede mientras el adolescente, biológicamente, por su etapa evolutiva, tiene actos de rebeldía, de sentirse incomprendido, de sentirse poco capaz, de ser muy volátil, de responder inmediatamente de manera muy primitiva. Porque estás en un proceso de descubrimiento. Ya cuando el adolescente está en la pubertad, yo me estoy descubriendo quién soy. Y ese proceso tiene mucho cambio, tanto físico como psicológico, emocionales, conductuales. Entonces ahí se van reflejando todos esos cambios. Claro, con esos comportamientos. Toda esta etapa evolutiva el cuerpo humano empieza a desarrollar químicos que antes no tenía. Y hace que tenga este tipo de comportamientos. Y por eso yo creo que esa es la lucha eterna que vamos a tener todos los que trabajamos en centros educativos como psicólogos. Por eso nos dicen muchas veces los apoyadores de los jóvenes, es que detrás de cualquier comportamiento hay una cantidad de necesidades, que son básicamente la tesis que hemos planteado en este momento. ¿Y cuáles recomendaciones ustedes les darían a los padres para que puedan sepan acompañar a sus adolescentes, jóvenes en esta etapa?
Bueno, yo creo que una escucha activa es primordial. Observar y dedicar tiempo. Yolanda planteaba que es cierto, el mundo ahora a un padre le exige demasiado. Tú tienes que tener los recursos económicos para satisfacer la necesidad de tus niños, los recursos emocionales, el tiempo, y tú tienes que estar bien también y lucir bien. El mundo exige mucho, pero es importante también sentarse a escuchar. Una escucha activa en el que yo sea capaz también de darme cuenta que mi hijo no soy yo, pero yo tengo que crear esta confianza donde él tenga la capacidad de comprender que lo que yo le estoy diciendo es desde la experiencia, ¿no? Desde el cuidado. Bueno, dependiendo del tipo de padre y madre que sea, así también vamos a ver los cambios en los adolescentes. Tenemos padres, diferentes formas de criar, padre autoritario, padre permisivo, consciente, inconsciente, no sé, pero sí. Entonces ahí vemos, dependiendo cómo sea el padre, eso va a permitir en el adolescente, en el niño, que tengan esa relación, porque hay niños que en vez de tener respeto le tienen miedo a su papá. Sí. Y esa barrera de miedo no te permite acercarte. Entonces, ahora mismo nosotros como padres tenemos que, los jóvenes tienen 5 millas, nosotros tenemos que llevarle 2 millas o 3 millas. Lamentablemente en tecnología los jóvenes están muy avanzados. Claro. Y en muchas ocasiones están más avanzados que los padres. Uh-huh. Entonces, yo considero que nosotros debemos de dialogar con los jóvenes, saber cuáles son sus gustos, cuáles son sus intereses y acompañarlos. Nosotros somos papás, pero también somos acompañantes. Y muchas veces tenemos que bajar al nivel de ellos. Para poder entenderlo, tenemos que escuchar la música que ellos escuchan, bailar lo que ellos bailan, hablar un poquito en el lenguaje que ellos hablan. Y enseñarle también que de lo bueno y lo bueno, que es lo mejor. Crear esa dinámica en los niños. Y eso hay que hacerlo desde pequeño. Porque si pequeños nosotros no podemos mejorar cualquier conducta que nosotros entendemos que no es la correcta, cuando son adolescentes se hace más difícil. Entonces es necesario sacar espacio, pero espacio de calidad. Porque de nada sirve, vámonos al parque, pero cada papá y su hijo, cada quien con un teléfono. Exacto, sí. Vamos a cenar, pero a lo que llega la cena, yo estoy con mi teléfono, el hijo está con su teléfono. Eso no es un espacio de calidad. Es necesario que los padres tengan un espacio o tengamos un espacio de calidad con nuestros hijos. Si tenemos que salir a solas con ellos, vámonos a solas con ellos. Vamos a conocer qué es lo que a ellos les gusta y también saber qué les preocupa. Porque también tenemos que escuchar a los adolescentes. A veces es necesario que los papás modifiquemos algunas cosas que creemos que es lo correcto, pero que no funciona con los adolescentes. Y hacerle la pregunta, ¿qué te gustaría que yo cambie? ¿Qué cosa tú entiendes que yo no estoy haciendo bien? Pues vamos a hacer un acuerdo. Y hacer acuerdo con los adolescentes, hay que escucharlo. ¿A qué se debe que un adolescente, más bien, ahorita Carlos lo mencionaba, ¿a qué se debe que un adolescente, un joven, se haga rebelde? A mí, por ejemplo, hay muchas personas que se me acercan, padre, yo no sé qué voy a hacer con este muchacho porque él antes no era así, o una niña, ella antes no era así, pero esa niña, mira también que se portaba y ahora está rebelde, yo no sé qué es, padre, ore por ella, como que una oración va a arreglar un muchacho, pero bueno. ¿A qué se debe, por ejemplo, estos comportamientos así de rebeldía, de violencia en algunos de ellos, hacia los padres, por ejemplo? Bueno, yo considero que esto tiene que ver con el ambiente. Dependiendo en el ambiente que el niño se desarrolla, así se comporta. Ahora bien, hay influencia de los ambientes, porque hay un ambiente social que papá y mamá no están, que sí influye en el comportamiento del niño o el adolescente. Pero hay que ver en qué ambiente se está desarrollando. Y el primer ambiente es el ambiente familiar. Entonces, desde ahí nosotros tenemos que conocer, porque cada acción trae una reacción. Entonces, hay que ver qué está provocando que ese niño o esa niña tenga esa rebeldía. Entonces, ¿qué está pasando con él? ¿En qué proceso está? ¿En un proceso evolutivo? ¿En qué momento? ¿Qué provoca que ese niño tenga ese comportamiento? Entonces, hay que conocer la realidad, porque cada niño es distinto. Y aunque nosotros tengamos libros y tengamos forma de corregir,
pero cada niño es distinto y cada adolescente es distinto. Y eso lo vemos en la casa. Podemos tener 3 y 4 niños y lo que tú le dices a uno, tú le puedes decir a los 2 niños la misma cosa y los 2 no la van a asimilar de la misma manera. Entonces esos comportamientos nosotros tenemos que buscar de dónde vienen. Esa rebeldía tiene su nombre. Así la considero. Es importante también recordar que para el adolescente hay muchas reglas o normas que no pueden ser comprendidas, ¿no? Y que se le exigen. Cuando uno es adolescente, uno no entiende quizá por qué debe cumplir ciertas normas sociales, tener ciertos comportamientos, y la rebeldía es una forma de decir yo me opongo ante lo que el mundo quizás me está exigiendo, que yo no tengo la capacidad de comprender. A veces reiteradamente decimos, pero no sé por qué que tú no entiendes. Es porque no tiene la capacidad desarrollada de comprender lo que nosotros comprendemos. Por eso somos adultos, eso nos diferencia, ¿no? Y también es importante recordar que estamos en una etapa evolutiva, hay un proceso químico en mi cerebro nuevo, bien, que si yo no sé manejar las herramientas que se me han ofrecido en el ambiente, en mi entorno familiar, como mencionaba Yolanda, yo no voy a tener una capacidad de responder de una forma sana. La familia, acorde a cómo los jóvenes van creciendo, va viviendo crisis. Cada vez la familia vive una crisis, pasar de primaria a secundaria, los 15 años, incluso para las niñas su primer periodo menstrual, es una crisis. Entonces, de eso depende, de cómo manejemos la crisis, depende cómo va a continuar funcionando la familia. Si la familia en ese momento lo trabaja con herramientas sanas, vamos a tener mejores resultados. Pero asertivamente hay padres, como mencionaba Yolanda, que quizás son un poco más rígidos. Si mi niño de 13 años yo le daba permiso para salir al parque hasta las 5 y cuando tiene 19 le sigo dando permiso solo hasta las 5, obviamente eso va a generar una crisis, porque cuando los cambios se han ido dando yo no he sabido manejarlo acorde a la edad de los adolescentes. Bueno, wow, increíble. Rápido se ha ido el tiempo. Este tema... mira, definitivamente hay que comprometerlo, porque siempre se dice de que no, vamos a tener otro programa. No, hay que tener otro programa porque hay unos temas muy delicados que nosotros queremos tratarlo también con ustedes, que se trata también de la realidad, ¿no? De los jóvenes, de los adolescentes, que lamentablemente hoy día se viven, ¿no? Y queremos comprometerlo a que ustedes, bueno, nos acompañen en otro programa, porque esto no se puede quedar así. Estamos muy como, wow, que metidos estamos en este tema, pero tenemos que despedirlo ya. Bueno, muchas gracias por la invitación. Entonces, para nosotros es un placer. Gracias por invitarnos, siempre estamos a sus órdenes. Bueno, y un mensaje así último ya para los padres, porque esto fue más para los padres, como nos habíamos planteado. Bueno, realmente mi mensaje es: acompañemos a nuestros jóvenes, no los dejemos solos, porque lo que nosotros no podemos hacer en casa, como nosotros queremos y como nosotros entendemos que debe de ser, la sociedad se lo va a dar como la sociedad entienda. Y sobre todo, el temor a Dios. Si nosotros en la familia motivamos a nuestros niños a tener temor a Dios, la cosa es diferente. De mi parte, quiero citar al Papa Francisco, quien una vez mencionó que uno nunca se cansa de ayudar a levantar al otro. No, uno no puede decir ya me cansé, ya no más, ya lo intenté varias veces y no puedo más. Sobre todo con los adolescentes, con los hijos. Nunca nos debemos cansar, porque siempre va a haber gente ofreciendo lo contrario a lo que nosotros hemos intentado enseñar. También decía Virginia Satir, es imposible no comunicar. Y ese término yo lo uso muchísimo, porque es imposible no comunicar y los jóvenes de una u otra forma no comunican. Lo que no nos lo dicen hablando, nos lo dicen con su gesto o nos lo dicen con su comportamiento. Entonces, papá, mamá, tutores, siempre estar alerta a lo que los jóvenes nos comunican. Muy bien. Bueno, pues agradecerles también a ustedes por acompañarnos en el día de hoy en este espacio. Hemos llegado a la parte final de este podcast Variedades Ignacianas. Y digo ignacianas. Yo estoy emocionado, es que imagínate tú de que hay más. Pero bueno, yo también contentísimo de tenerlos a ustedes aquí. Gracias de verdad por tanto, wow, en tan poco tiempo, ¿verdad? Pero tanta información, tanto conocimiento. El compromiso es
El próximo podcast, Maciel. El próximo podcast con ellos también, porque Por aquí no podemos estaremos, claro. perder esta oportunidad. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe y les siga dando luz y sabiduría para también acompañar a tantos adolescentes y jóvenes Sobre como todo. lo hacen. Gracias. Bueno, Ahora sí, este ha sido un episodio más de ese su podcast, Variedades Ignacianas. Hasta la próxima. bye bye. ¡Uespa!